Lo que a mí me encantaría transmitirles es de alguna manera por qué es necesario entender este negocio. Es muy importante entender ese negocio y es la razón número uno por lo que no viene más gente a tu negocio. Porque yo les quiero preguntar a los empresarios que están aquí, o sea, aquí hay empresarios nuevos, ¿verdad? Pues no le voy a preguntar a los nuevos, a los nuevones, que son los que ya llevan un tiempo, ¿no? Que ya llevan un tiempo, yo les llamo nuevones. ¿Quiénes son los empresarios que ya llevan cierto tiempo en el negocio? Dale la mano a esa para acá. Bien, yo les quiero preguntar una cosa, dejen arriba que les voy a tomar una foto así. Ok, ¿quiénes creen que este negocio es lo mejor que les ha pasado en su vida? Levanten la mano. Ahora exprésenlo con una histeria. ¿Ok? Bien, la gran pregunta que yo me hago, y entonces ¿por qué? ¿Por qué no nos persiguen para entrar a algo tan bueno? ¿De verdad? Si esto es tan bueno, ¿por qué no nos persigue la gente para entrar a algo tan bueno? Pues la razón es la que les acabo de mencionar, porque la gente no entiende. La gente no entiende qué es lo que nosotros hacemos. Y si uno no entiende tampoco, pues peor. Por eso lo primero que uno tiene que hacer es preocuparse. ¿Por qué? Por entender qué es lo que hacemos. Las cosas sencillas son las más difíciles de entender. Las cosas sencillas son las más difíciles de entender. Por eso ustedes observan que hay muy poca gente en el mundo que tiene sentido común. ¿Han notado? Es increíble. Hay muy poca gente en el mundo que tiene sentido común y por eso dicen que es el menos común de los sentidos. ¿Y acaso el sentido común entonces no sería, si es tan importante, es importante tener sentido común? Sí, y entonces ¿por qué la gente no lo tiene? Porque a uno le cuesta tanto hacer algo con sentido común, porque las cosas sencillas son así, no son fáciles de entender. Es la primera cosa que yo creo, haber podido empezar a entender un poquitín del negocio. ¿Qué fue lo que creó Reed DeVos y Jay Van Andel? La idea que crea Reed DeVos y Jay Van Andel hace 51 años ha sido un sueño tan increíble y tan sencillo, tan increíble que se expande por el mundo. Tan increíble que se expande por el mundo, sin mayor esfuerzo. Se va como se van las semillas cuando las mariposas toman el néctar de una flor y se van volando ellas más sin esfuerzo. Voy a sembrar esta semilla porque quiero que aquí haya voz. No, ellas se van y hacen chichi por allí y la semilla cae en algún lado y hay voz. El negocio de Amway, la idea de Amway es tan increíble que pobló el mundo. ¿Por qué lo pobló? Porque es una idea matadora. Es una idea matadora porque tiene un principio matador y los líderes que tenemos en las manos el negocio tenemos que entender ese principio. ¿Qué es el corazón de Amway? ¿Qué es lo que hace que triunfe en Rusia? Un país que sale de un sistema político que ni siquiera ha sido educada la gente para entender el libre mercado. Nunca han hablado de libre mercado ni de tener empresas. Y abre Rusia y se llena de rusos el negocio. Y me impresionó la pega, unos rubios altos. Oye, yo les pido perdón por palabras que use. Yo no soy tan grosero. O sea, no lo hago y no se vayan a ofender porque en Chile di una conferencia en una universidad. Y entonces yo conté, hablándoles un poquitico a los estudiantes de esa universidad, de qué era, cómo funcionaba la economía y el tema de flexibilidad y no sé qué.
Entonces les dije que, pues, cuando yo había entendido esa oportunidad de negocio y que no sé qué, que me había comprado una jipeta. Dice, oye, lo que es una jipeta, ¿verdad? Una camioneta. Entonces yo le decía, después vi una camioneta nueva, les conté, y entonces me la compré también. Dije, ay, voy a cambiar, me la compré cuando fui a la casa y vi la otra camioneta. Y yo dije, ay, no la vendamos para tan bonita, dejémosla también. Dejemos dos. En mi país hay una franja donde no pueden salir todos los carros que se llama pico y placa. Se llama pico y placa. Entonces yo dije, yo la dejé para el pico y placa. Resulta que en Chile pico es otra cosa. Casi se cae el auditorio. ¿Qué fue lo que yo dije? No, pues es que la gente decía, pues así vivirá el tipo, que tiene una camioneta para el pico también. Y podemos llegar a conocer. Se van a ocurrir cosas, pero yo hablo como dice la Real Academia de la Lengua, punto. Muy bien. Les iba contando que entonces entender el concepto de Amway, como es una idea tan sencilla, no es tan fácil entenderla. No es tan fácil entenderla. Miren, entonces este negocio empieza a expandirse y va a Rusia, y yo me encontraba en Las Vegas con unos rubios saltones, unas mujeres bellísimas, doble diamante. Diamante, esa mesa ya de rubios, que son rusos. Mesa de rusos, diamante, más que en Colombia. Y hay un libro bellísimo que yo tengo, que lo regaló Amway en el Club de Diamantes de Hawái, que fue mi segundo Club de Diamantes. Llegamos allá a Hawái y nos entregaron un libro bien grueso, con más de 5.000 diamantes. Y allí aparecen un poco de páginas, embajadores, corona, señoras solas, solteras, parejas, jóvenes, coronas, rusos. No era que no habían aprendido a hacer empresa. ¿Por qué triunfa la idea de Amway en el corazón de esa gente? Porque la idea de Amway es tan espectacular que se conecta con la ambición y con la naturaleza del ser humano. Se conecta con la naturaleza y con los valores más esenciales del ser humano. Uno de esos valores es la libertad. Imagínate, uno de esos valores es la libertad. Y los líderes de ese negocio, nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos que hacer los líderes de ese negocio es saber lo que nosotros hacemos. ¿Qué valores son los que dirigen el negocio de Amway? ¿Cuáles son los valores? Uno de los principales valores por los que Rick DeVos y Jay Van Andel inventaron ese negocio fue el valor de la libertad. Yo les recomiendo que como sea se consigan un libro por internet, bajen un resumen, búsquenselo en el mercado de las pulgas, donde ustedes, porque no lo hay en el mercado oficial. Búsquenselo, se llama Capitalismo Solidario. Se llama Capitalismo Solidario el libro, y el libro lo escribe Rick DeVos. ¿Sabe qué me impactó? Hay un pedazo que dice, credo número 5. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la recompensa y la esperanza. Dice, de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo financiero, en lo espiritual y en lo psicológico, dice, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que si no sea. Estos son los principios de Rick DeVos cuando escribe este libro. Yo digo, ¡uy, qué avanzado! Rick DeVos creó ese negocio para que tú y yo nos hiciéramos libres. Yo me hice libre en ese negocio en 4 años. 4 años frente a 20 trabajando. Abogado, psicólogo, con posgrado, sigue detrás de un escritorio, preso. Preso de alguien que manejaba mi vida. Preso de alguien que renovaba mi contrato. Preso, señores. Y cada que llegaba la renovación de mi contrato, uno empieza a ser como lambón. ¿Cómo se llama aquí?
como lustrabotas con el que se lo va a renovar. Bueno, lo que quieran, pero uno se empieza a volver así como buena gente. Y yo siempre me preguntaba, oye, y yo todo lo que estudié para esperar que esta gente renueve mi contrato. ¡Qué humillación! ¿Dónde está mi dignidad como ser humano? ¿Han conocido gente aquí donde ustedes viven esperando que les renueven el contrato? O gente, mire, yo veo gente en las entradas de los edificios. ¿Qué vienes a hacer aquí? No, a pedir trabajo. A ver, méteme en este huequito aquí, a ver qué tienes para mí. A ver si me metes aquí o aquí, ofreciéndose. No hay mucha plata para pagarte $500, no importa lo que sea. O sea, la gente ofreciéndose. Eso es la prostitución, es igual. Jóvenes universitarios, yo había salido de una tremenda universidad, teniéndole miedo a los dueños de una empresa para que me nombraran a mí. ¡Miedo! Y Rite Vos inventa ese negocio para que tú te hagas libre. ¿Para que yo me haga libre? 4 años, señores. 4 años, pero entendiendo lo que estás haciendo. Por eso tienes que preocuparte por entender qué es lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que yo hago? Aquello entré a ese negocio. Y entonces de repente, claro, cuando tú le muestras el negocio a alguien, cuando tú le muestras el negocio a alguien, la persona cree que tú lo estás invitando a que venda productos de Amway. ¿Se han dado cuenta? ¡Error! La persona que tú invitas cree que tú le estás invitando a que venda productos de Amway. Y entonces eres médico, cirujano, así circunspecto, graduado en no sé qué. ¿Tú quieres que yo venda productos de Amway? ¿Qué te pasa? Le dicen a uno. Porque no han entendido. Y si tú no has entendido, los llevas a ellos a que ellos crean eso. Entonces es entender que esa fue una de las primeras cosas. ¿Qué voy a hacer yo en Amway? Pregunté. Y me dijo el que me anunció: vamos a trabajar tú y yo por hacernos libres. Si a ti yo te reto esta noche a que pienses en una cosa. Si a ti te dicen que tú vas a hacer unas cosas sencillas y que si las haces sin parar, de manera continua y con un poco de actitud, no con la máxima actitud porque te vuelves muy grande, con un poco de actitud, si a ti te dicen que en un término entre 2 y 4 o 5 años te haces libre, ¿serías capaz de darlo todo? ¡Sí! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí serías capaz de darlo todo? Cuando a mí me dijeron que yo me podía hacer libre, entonces yo dije, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Porque oí la palabra mágica en mi mente: libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¿Libertad para qué? Porque nosotros a veces dicen, si ustedes los diamantes dicen que se hacen diamantes para no hacer nada. Digo, no. Es para hacer lo que nos venga en gana, que es diferente. Es que no es lo mismo trabajar por dinero que trabajar porque amas lo que haces. No es lo mismo. No es lo mismo trabajar por dinero que trabajar porque amas lo que haces. Cuando yo me califico diamante, yo sigo siendo abogado. Yo sigo siendo abogado, y cuando yo me califico a diamante, lo importante de la palabra libertad es que tú vas a tener opciones de escoger en la vida. Cuando yo me califico a diamante, una de las indicaciones que me llegó, bueno, yo soy abogado, entonces la gente del vecindario donde yo vivo siempre acuden a uno: mira, llévame esta sucesión, que hay unas personas que después se murieron, entonces está peleando la familia. ¿Tú nos puedes ayudar con esta sucesión, doctor? Yo veo la sucesión, y justo en esa semana me llega una invitación a dar una convención como diamante en Nueva York, en Manhattan, 4.000 personas.
Entonces yo digo, pongo en una balanza y yo digo, pelea aquí, abogado, esta familia se deja dar, convención en Nueva York. Entonces, ¿qué dicen? Ay, no, convención en Nueva York. Opciones. ¿Estoy ocupado? Sí, pero haciendo lo que yo quiero. Haciendo lo que yo quiero. Tienes la opción de hacer lo que tú quieras, como por ejemplo, yo hago cosas muy sencillas, como levantarme un día, aquí se dice sudadera, ponerte una sudadera así y estarte todo el día sin bañarte. Sin bañarte todo el día. Qué rico. Te cepillas así los dientes con blister y atiendes a tus amigos y no sé qué. Ahora dice, ay, nos dice que nos hagamos diamantes para hacernos cochinos. No. Para que tú hagas lo que tú quieras. Para que tú hagas lo que tú quieras. A mí me encantaba viajar. Pues no te imaginas lo que viaja uno en ese negocio. Entonces mira que la persona que tú le cuentas el negocio no entiende en realidad el fondo de lo que tú lo estás invitando. Estas personas creen que los estamos invitando a vender productos de Amway. Por eso yo hoy quiero ser crítico con el tema, pero me parece que el tema tienes que entenderlo de alguna manera. ¿Qué es lo que estás haciendo? Todos los días que te levantes, preguntarte ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Tú qué es lo que estás haciendo en el negocio? Y si lo que estás haciendo en el negocio te lleva hacia la libertad. Si lo que estás haciendo en el negocio te lleva hacia la libertad. El día que tú entiendas un poquito, como yo estoy entendiendo ese pedacito, no te para nadie. No te va a parar nadie. Y entonces empiezas a entender, por ejemplo, una cosa, que necesitas educación. Si el negocio de Amway fuera un negocio de venta de productos, tú no necesitaras educación. Si el negocio de Amway fuera enfocado en vender los productos solamente, tú no necesitaras educación. ¿Saben qué necesitarías? Motivación. Motivación. Y ahí está la primera gran equivocación de gente que ve el negocio de Amway. El abogado así que invita, le dice, ay, pero yo no necesito ir a eso para vender esos productos. Claro que tú no necesitas ir a una convención para vender los productos. ¿Verdad que no? Tú no necesitas venir a una convención para vender los productos de Amway. Tú necesitas venir a una convención para que entiendas que los valores que tiene Amway son los valores de libertad. Por eso se necesita venir a una convención para que despierte dentro de ti esos valores. Si el negocio de Amway fuera solamente vender los productos, necesitaría motivación, no educación. Y entonces aquí viene una situación bien interesante. Los diamantes no motivamos, educamos. Ese no es un negocio de motivación, es un negocio de educación. A mí me encanta que hayan invitado a esta convención a Roberto Pérez. Me encanta. Porque a muchas convenciones llevan motivadores. Yo digo, no. El negocio de Roberto no es un motivador. Roberto es el mejor educador que yo he visto. Roberto es un gran educador. Un educador es el que entiende los valores básicos y es capaz de transmitirlos a otros para que los tomen. Roberto lo van a escuchar. Van a escuchar a esa gran persona cómo él entiende lo que es educar. Cómo él educa, cómo tú te vas a enriquecer. Eso es lo que hace el negocio de Amway. Educar. Si el negocio fuera de motivación, ¿saben por qué no es de motivación? ¿Quiénes son los que motivan? Las empresas tradicionales. Las empresas tradicionales basan sus volúmenes en vendedores, señores. Las empresas tradicionales basan sus volúmenes en vendedores. Entonces ellos tienen que contratar pues payasos y gente que los motive, que les diga, dale que tú puedes, saca el campeón que llevas dentro de ti, supéralo, Nikita. Yo no quiero un negocio de ese tipo. La motivación
Tú hoy te motivas y mañana ya no estás motivado, pero la educación te dura toda la vida. La motivación funciona de la siguiente manera, es como un baño. ¿Se bañaron hoy? Les recomiendo que se bañen mañana. ¿Qué pasa con un negocio enfocado en ventas? Un negocio enfocado en ventas necesita motivación. Pero señores, cuando esa motivación se va, la gente se va también. Yo tengo gente en mi grupo que me dice, ay, estoy como desmotivándome. Yo le dije, muérase de una vez entonces. Muérase porque usted no ha entendido nada de eso. Hay gente que me llama y me dice, oye, motíveme. Eso hace 14 años, señores. Y yo no le puse cuidado. Y por idiota. Trabajé detrás de un escritorio con un sueldo así de chiquitico, sometido a otros, con miedo, durante 9 años. Cuando me lo volvieron a contar, entendí el valor de la libertad. ¿Tú crees que yo me voy a rajar? Porque si yo me rajo, me tengo que ir a buscar trabajo. Si yo me rajo, olvido el camino de la libertad. Entre más aprendo al hacer el negocio de Amway, soy más libre. Y ese es el valor que te debe regir. Y ese es el valor que debe regir. Y he entendido eso porque es bellísimo el trabajo que hacemos los empresarios que medio entendemos el negocio de Amway. Es increíble. Quiero que se den cuenta de eso. Por eso es fundamental la educación, la educación, la educación, la educación. La educación, esta compañía es espectacular, señores. Es la única compañía que yo conozco que se encarga de educar a los empresarios. Es la única compañía. Ustedes pueden conocer montones de negocios allá afuera que distribuyen productos, pero sin educación. Y crean dentro de sus propios negocios una pléyade de pobres que nunca salen del ciclo de la rata y se vuelve el ciclo de la rata dentro de ese mismo negocio. Ese no es el negocio de Amway. El negocio de Amway es un negocio que tiene virtudes y valores y que tiene la fórmula para que te hagan libre. Lo que pasa es que tienes que llegar a diamante. Al 15 no se da eso. Tienes que llegar mínimo a diamante. Tienes que llegar a diamante y tú puedes llegar a diamante. Entonces esa es una de las partecitas más espectaculares que yo entiendo. ¿Saben lo impresionante? Educación. La idea de Amway como idea es maravillosa. No tiene ningún problema. Triunfa en Europa, en Asia, en Oceanía y en América. Triunfa en todas partes. ¿Por qué no va a triunfar en Argentina? ¿Es que se creen muy grandes o qué? ¿Cómo no va a triunfar una idea que está triunfando en los países más competitivos del planeta? Si no averigüen cuántos diamantes hay en Japón, ¿no? Cuántos diamantes hay en Corea, en Singapur y en Tailandia. ¿Cuántos diamantes hay en Asia, señores? ¿Tú crees que en Argentina no va a triunfar esto? Vamos a tener convenciones de 50.000, son chiquitas. Pero tienes que entender el negocio. Es clave avanzar en entender el negocio. En entender una cosa. Miren lo interesante, motivación versus educación. El que yo motivo no entiende. Por eso el negocio de Amway no es vender, es entender. ¿Se dan cuenta? El que entiende vende. Pero vender sin entender, qué susto. Vender sin entender, qué susto. Yo en mi grupo procuro, yo gasto tiempo en hacer que la gente entienda un elemento tan interesante que ocurre allá afuera y se llama el juego de la economía. Está relacionado con la educación. Primera cosa importante, allá afuera, a la gente en general no la educan financieramente. No la educan financieramente.
A la gente allá afuera no le educan financieramente, entonces miren lo que tenemos. Yo les cuento a grupos que yo tengo, jovencitos que están trabajando en negocio, y yo les digo, mira, tú entras al negocio, tú entras allá en la vida, el papá le gasta al muchacho desde chiquito un jardín infantil, lo mete a la escuela, lo mete al bachillerato, le enseñan dónde están los ríos, los volcanes, las lagunas, los arroyuelos, todas esas cosas, se las enseña, y eso está bien, se las enseña. Y el muchacho sale, el papá gasta su sueldo educando a ese muchacho, y lo educa, y lo educa, y lo educa, y lo educa, y lo educa. ¿De quién es esa institución? ¿De quién es? ¿De un rico o de un pobre? Donde educa el muchacho. O sea, de un rico. Los pobres normalmente no tienen colegio. Bueno, al menos bueno, ¿no? Es decir, la educación es una empresa, señoras. Es una empresa. Y entonces el papá manda a sus hijos allá a que los eduquen. El papá gasta dinero allí. Ay, gracias, Marcelo. Un saludo a Maximiliano. Gracias, Maximiliano. Y le cuento yo a un muchacho de esos y yo le digo, mira, y tú entras a una universidad. ¿De quién es la universidad? De un rico del Estado, que es más rico que tú. Estado rico, más que está endeudado. Tú y como yo, Estado endeudado. Es un rico, dueño de la educación. Y el muchacho va a la universidad y adivinen, yo era rector de una universidad. ¿Con qué salen los estudiantes, la mayoría? Con un avión. Okay. Pero no se caen aquí, ¿verdad? Entonces miren que el muchacho va a la universidad. En la que yo rectoraba era una universidad privada, era costosa. El muchacho no estudiaba pago, así casi, sino fiado. Le daban crédito. Bien Chile, un modelo increíble. Le hacen firmar al muchacho toda la carrera. Firman, algunas universidades le hacen firmar toda la carrera. Y si se retira, la tiene que pagar. O sea, se tiene que hacer salchicha. Como sea, porque lo aseguran de entrada. Y entonces el muchacho entra, y claro, él sale, adivine con qué sale, desde que él sale graduado con el título y con una deuda. Lindo el modelo. Sale con una deuda, una cruz. Sale con una deuda el muchacho. Y allá adentro no lo han educado como empresario. ¿Cómo lo han educado? Entonces el muchacho va y hace, y va y se emplea. En Colombia contratan a los muchachos por $500 de prestigiosa universidad, porque es demasiado circulando, demasiado, sacan abogados, médicos, contadores, enfermeros, economistas. Entonces estos muchachos van y se emplean por $500, lo que sea, lo que les paguen. ¿De quién es la empresa? De un rico. Y les pagan lo suficientemente poco para que no les alcance el dinero. Y entonces ellos se van a buscar un piso en alquiler. ¿De quién es el piso? Qué lindo el juego. Es de un rico. Pagan el piso y van y mercan al supermercado. ¿De quién? De un rico. Y de pronto se dan cuenta que no les alcanza el dinero. No les alcanza el dinero. Pero ellos trabajan y en la noche van a televisión. Y la televisión le dice que tiene que comprar, y llega por la noche cansado de la televisión. Y la televisión le dice que hay tarjeta. No te alcanza el dinero, te damos tarjeta de crédito. ¿De quién es la tarjeta de crédito? De otro rico que sabe cómo funciona la economía. Y le entrega la tarjeta de crédito al muchacho y dice, qué país tan lindo, te digo. Y entonces se va, ya tiene, paga su piso, saca una tarjeta de crédito, y entonces él sigue viendo televisión y dice, oye, hay que tener casa propia. Le dice al televisor, no tengo plata. El televisor le dice, no te preocupes, un banco te la presta. Porque hay casas nuevas para que tú las compres. ¿De quién me dan las casas nuevas? Y otro rico que construye. Y él necesita vender esas casas.
y las pone en un banco y el banco pone publicidad y las vende por televisión. El muchacho le hace creer que él necesita casa propia. No tengo plata, te la prestamos. ¡Qué lindo país! ¿Por cuánto tiempo me presta televisor esa plata? 30 años. ¡Qué lindo! 30 años, ok, entonces ya, cuando ese muchacho termina de pagar esa casa, ya no tiene ni próstata. La vida entera. Y sigamos las cuentas. Ya ahora tiene una casa propia. ¿Cómo no? Propia. Tiene una casa propia, pero le dice, oye, tú necesitas un carro. ¿Cómo vas a andar en ese cacharro? Necesitas un carro. Televisor, no tengo plata. Te lo fiamos. Te lo fiamos y te damos 5 años para que nos pagues en lindas cuotas mensuales. ¿Quién te vende el carro? Otro rico de Argentina. Le vende el carro. Entonces ya le compró el carro a un rico, la casa a un rico, la tarjeta de crédito a un rico y le compró la carrera a un rico y trabaja en la empresa de un rico. Y el único que es pobre, adivine quién es. ¡Él! ¡Por idiota! Porque no sabe cómo funciona la economía, señores. Aquí como que Dios es una grosería, ¿verdad? Pero allí en Colombia es suavecita, ¿eh? Señores, si ese muchacho entra en este negocio y no se educa, le da lo mismo estar aquí o estar afuera. Porque no tiene educación financiera. Nunca lo educaron financieramente para saber cómo funciona la economía. Y al papá tampoco. Entonces, como el papá no lo educaron cómo funciona la economía, él tampoco, y eso se va duplicando, y son pobres que educan a pobres, que se educan entre los pobres, que educan a pobres, que se educan a pobres, y adivinen que hay en un país pobre, porque el país es pobre por la suma de tanto pobre. Cuando yo me entendí ese pedacito, yo dije, me voy a educar financieramente. Punto, me voy a educar el día que nos eduquemos, y esa es una de las educaciones que vamos a tener en ese negocio. Por eso no se necesita motivación. Cuando un ser humano, Consuelo, buenas noches. Un aplauso para Consuelo Hernández. Entonces fíjate que esa persona, ¿qué necesitaba? ¿Educación o motivación? Educación. ¿Necesitaba educación? Señor, pues sabe una cosa, yo aprendí todo eso en el negocio de auto. 20 años de educación no me han servido para nada. Todo eso lo aprendí leyendo el cuadrante del flujo del dinero, la magia de pensar en grande, piense y hágase rico. El hombre más rico de Babilonia. Queremos que sea rico. Etcétera, 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 etcétera. Por eso en alguna facultad de economía en Chile, hace unos mesecitos hablé en una facultad de una prestigiosa universidad de Chile. Estaban los profesores aquí de economía, los estudiantes. Yo les hablé del problema de la economía si no la entendíamos. Les conté eso de trabajar para los ricos. Los estudiantes decían, y yo voy a sacar mi primera deuda. Entonces un estudiante se paró y me dijo, ¿y usted es economista? Yo le dije, no, si fuera economista yo no estaría aquí. Porque tampoco entendería. ¿Conocen economistas endeudados? ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo tú te explicas un economista endeudado? Vino a entender. Una de las educación, una de las partecitas de educación que va a tener tu amigo es educación financiera. ¿Qué te imaginas? Tomarle el hilo a cómo funciona la economía. Recuerden que Kiyosaki lo que habla en el cuadrante del flujo del dinero
Dice, la gente que está en el cuadrante izquierdo, los valores que la gobiernan es el miedo. Como tienen miedo, se someten a trabajar en cosas que ni ellos quieren. Dicen, todo lo que hay que hacer es educarse para pasarse al cuadrante derecho. Dice, pero una persona no se pasa al cuadrante derecho porque le da la gana, sino porque se educa. Dicen, por eso ustedes, antes de ver un negocio de network marketing dentro del plan de compensación y los productos, dice, antes de ver el plan de ventas y mercadeo, dice, ustedes lo que tienen que ver es una empresa que tenga un programa educativo que sea capaz de transformar una oruga en una mariposa. Eso es lo que dice Kiyosaki de ese negocio. Dice, si ustedes vislumbran que la empresa no tiene programa educativo, salgan corriendo, porque los van a poner como vendedores. ¡Qué susto, señores! Eso es lo que amamos de Amway. Eso es lo que amamos de esta compañía. Que Rick DeVos y Jay Van Andel fundaron una compañía con valores y principios de libertad y que tiene un tremendo programa. Ustedes se imaginan lo que va a hacer este negocio ahora con el Instituto de Negocios. Ustedes no se imaginan el esfuerzo que esta compañía está haciendo para empotrar el Instituto de Negocios. Y estamos trabajando con la compañía de tú a tú. Los directivos sentados en las convenciones. No se imaginan la impactante convención que acaba de hacer Amway en Colombia, hecha por los directivos en compañía con los diamantes. Amamos esta compañía porque entiende que la educación es el único, no hay otro, el único camino para sacar a la gente de la pobreza. Y estos principios es clave entenderlos. Entonces, la primera partecita, señores, que me encantó del tema era cómo yo hacía para quitarme el miedo. ¿Saben ustedes que la gente no corre a diamantes porque le da miedo? La única explicación que la gente no corre a diamantes es porque le da miedo. Uno viene del cuadrante izquierdo. El problema, señores, de ese negocio es que el negocio de Amway es un negocio que está en el cuadrante derecho. El negocio de Amway es un negocio que está en el cuadrante derecho. Uno lo empieza a hacer con el coco en el cuadrante izquierdo. Es increíble. Por eso uno hace tantas cosas por bola. Porque uno lo hace con el coco. El coco es esto, ¿no? Pilas. Uno lo hace el negocio del cuadrante derecho y uno lo hace con el coco en el cuadrante izquierdo. Por eso hace tantas cosas extrañas. Y yo veo a la gente y yo le digo, a veces yo me pregunto, ¿y él sí entenderá? ¿Él sí entenderá lo que está haciendo? Pero hay que dejarlos a que vayan golpeándose y se caen y ellos se rayan y siguen caminando. Por eso es que la mayoría de la gente no hace el negocio de Amway, porque tiene que educarse. Notan el montononón de gente que entra y se raja, porque no se educan. ¿Quieren que les cuente una infidencia? Pero Mario Ullón se tapa los oídos. Yo auspicio a una persona y la primera etapa que yo hago con esa persona es que esa persona empieza a pegarse al programa educativo, no que compre productos. ¿Sí me entienden? Porque a mí no me interesa. A mí que me importa que compre productos y se muera a los 8 días. No me interesa esa persona. Yo necesito una persona que capture los valores para hacerse diamante y que capture los principios de Amway para llegar a la libertad. Entonces yo le tengo que dar tiempo, información. Mire, acabo de estar en México, en una región que se llama Mérida, y allá hay la tierra, parte de la tierra de los mayas. Y los mayas, una cosa que me impresionó, bueno, todos hacen lo mismo, pero en los mayas, el niño desde que nace, me contó una persona de mucha edad ahí en Mérida, sabía todo lo de los mayas y hablamos 2-3 horas. Y me dice, miren, increíble, el niño maya cuando nace, apenas nace, lo único que él sabe decir es chuchú. Chuchu.
Yo digo, ¿qué es chuchu? Y me dice, chu. Chu. Él quiere chu. Por eso dice 2 veces y él ya sabe que son 2. Es genérico, ni siquiera le dice chu, no dice chu. El niño maya, ¿qué quiere? Que la madre lo alimente. Y la madre, el niño lo dice los primeros meses del niño maya, es lo único que sabe decir es chu. Dice, pero el niño maya, la madre sabe que eso es lo que necesita y eso nos fortalece como nos fortaleció a nosotros todo el chuchu. ¿Verdad? ¿Qué necesita tu downline cuando entra? Chuchu. ¿Qué es el chuchu? Señores, el downline cuando entra ese negocio y tú has entendido medianamente que es Amway, ¿qué tienes que darle? Chuchu. Por eso yo no le digo, oye, ¿qué pasa que tú no haces producto? ¿Qué pasa es el pedido? No, yo ya tengo una teta afuera. Le doy libros, CD, seminarios y convenciones. 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 Ya. Puro chuchu. Mire, es tan bello el tema. Auspicié a un señor, gerente de una multinacional, jovencito, 32 años. Y adivine qué le di. Me dijo, a mí eso de los productos no me interesa, de entrada. ¿Saben qué me dijo? Me dijo eso de agua y no me interesa. ¿Estoy tan agresivo? Porque él cree que esto de Amway es como lo mismo que hay por allá afuera. Él no tiene ni idea qué es eso. Y entonces yo le empiezo a dar y él sigue usando los productos negativos de allá afuera. ¿Y a mí qué me importa? Yo necesito darle chuchu y lo pego de mi chuchu. Porque yo en mi casa tengo audios, libros, CDs y me lo llevé a la convención. ¡Qué chuchuzote que es la convención! Me lo llevo a la convención y va a mi casa. Yo le conté el cuento del niño mayo. Y va pasando por mi casa. ¿Y saben qué me dice ahora? José, estoy por aquí cerca a tu casa, quiero un chuchu. Estoy pasando cerca a tu casa y quiero, aquí en Colombia se dice pucheca, a la pucha el chichu. Entonces va pasando y me dice, quiero pucheca. Y yo le digo, bueno, sube a mi casa y se ha enviciado a ir a mi casa. Va a las 10 de la mañana y yo estoy en sudadera. Y me dice, oye, es que tú no haces nada. Y yo le digo, no, ay, qué pereza. Y me llama y me dice, estoy pasando por tu casa, quiero entrar. Y va a querer chuchu, ¿verdad? Y entonces le digo, estoy en el gimnasio. Te espero. Le dice, te espero. Yo termino mis ejercicios y me voy para allá, lo atiendo. Y me dice, ¿podemos hablar el jueves? Y le digo, no, el jueves no puedo porque voy para Los Ángeles. Y entonces me dice, ok, podemos hablar el lunes. Y le digo, ok, el lunes, pero tiene que ser el lunes porque el miércoles salgo para Chicago.
qué? Y él queda así como todo. Y entonces hablamos el lunes y después me dice, ¿para dónde vas la otra semana? Y le digo, para Argentina. Y así, igual, para México, para no sé dónde, para... Y él queda así como tocado. Fue y le dijo a la mujer, se le dio la magia de pensar en grande. Los nuevos profesionales, escuela de negocios, el mundo ya ha asimilado la idea de que entramos a la era, de que tenemos la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial y los negocios de redes son la auténtica demostración de la economía de la información porque funcionan sin empleados, sin terrenos, sin fábricas, solo con información. ¿Qué estoy haciendo ahí? Subiendo en el sistema inmunológico. Porque es una salchichísima, señor. Si yo no le doy suficiente chuchú, se me raja. Por eso se te raja tanta gente en el grupo. Y a mí también. Todos los que no quieren chuchú, yo les hago así, señores. Eso no funciona. ¡Qué pereza un negocio con ignorantes! ¡Qué pereza un negocio con ignorantes! ¡Qué pereza un negocio con ciegos! ¿Saben qué le dijo a la mujer? Después de todo el chuchú que le dio. Se fue de la mujer y le dijo, mi amor, yo quiero traer a la casa a José Bobadilla. Si vieras cómo vive. O sea, yo no vivo así, no vayan a decir, ay, ¿dónde será que vive? No es normal, pero es el estilo de vida, es el relax, leyendo a los griegos de 9 a 11. Criticaba, oye, pero Platón estaba loco, por Dios, como de, eso no da plata, señor, pero es rico. Cuando él ve eso, él va y le dice a la mujer, me quiero hacer diamante en eso de Amway. Y la mujer le dijo, a ver, explíqueme por qué. Le dice, si vienes el tipo, viaja a Chicago, Los Ángeles, Nueva York, ahora se va para Hawái. Dice, yo ni he soñado con ir allá nunca. Y entonces le dice a la mujer, yo quiero hacerme diamante. Yo quiero que tú conozcas a José Bobadilla para que nos cuente el tremendo negocio que es eso, y yo me quiero hacer diamante. Nos reunimos con la mujer, yo le empecé a contar cómo funcionaba, que la educación, le dije, mira, tú tienes que estar segura en qué cuadrante estás. Y el negocio que tú y yo vamos a hacer es cambiarlo de cuadrante. Simplemente yo te voy a ayudar. Le dijo, listo, yo entiendo eso, yo quiero salirme de ese cuadrante. O sea, empezó a querer entender. Se emocionó tanto y le dijo al marido que él quería hacer el negocio, que lo hiciera, que ella lo apoyaba. ¿Saben qué le dijo? Le dijo, vea mi amor, haga el negocio de agua, hágalo hasta diamante, sálgase de trabajar. Yo no me lo recomiendo, es un caso de él. Él me dijo que voy a salir de trabajar. Yo le dije, eso no se puede. No, ni se te ocurra. Gerente de una multinacional. Pero es un tipazo. Le dije, no te vas a salir ni se te ocurra. Adivinen por qué yo no le puedo instar a que se salga. Porque él está en qué cuadrante. Es cierto, por eso la gente no le puede decir que se salga de trabajar porque el coco no le da. Y él empieza a quejarse. Ay, me sacan la lengua, me dicen que no, me dejan plantado, eso no, la gente no quiere Hawái, eso no funciona, y fuera de eso yo soy Virgo, el signo no me ayuda. Porque está en el cuadrante. Es cierto. Por eso tú no te puedes ni tú salirte de trabajar ni decirle a nadie que se salga, porque él se puede suicidar. Y por eso le echan la culpa después a Amway. Pero es el coco de ellos. Y después dicen que eso de Amway. No. Bueno, y entonces yo le expliqué eso, que no lo hiciera. ¿Saben qué dijo? Llegó al otro día y me dijo, aquí está la carta de renuncia. Porque yo le dije, tienes que ver tu finanza. No estaba muy endeudado, la mujer se ganaba $6,000 en la empresa. Y le dijo la mujer, si eso que tú me has contado es cierto, haz el negocio de Amway y hazlo hasta nivel de diamante y déjate asesorar por ese amigo que te has conseguido y yo te mantengo. Yo sostengo la casa hasta que te hagas diamante y ponemos una fecha
Y si tú no te haces diamante en esa fecha, te corto las pelotas. ¿Saben qué me dijo el tipo? ¿Saben qué me dijo el tipo? Me quiero hacer diamante. Eso no es motivación, señor. Eso no es motivación. Este señor está educándose. Y al primer mes tenía 30 frontales. 30 frontales. No te imaginas la nobleza del tipo yendo a mi casa y me dice: dime qué tengo que hacer de ahora en adelante. Yo soy su entrenador y yo necesito que él sea libre. Yo necesito que él sea libre. Para que empiece. Nada. Eso es lo que uno tiene que entender en este negocio. Tú no trabajas para ti, trabajas por el sueño de otro. Por eso este negocio no es de vendedores, es de líderes. Este negocio es de líderes, señores. El líder, ¿qué es lo que hace? El líder se desprende de sí y se entrega a los demás. El líder no se enfoca en sí mismo y todo para mí. Eso no es liderazgo. El líder es transparente y por eso lo sigue la gente, porque la gente lee en tu cara lo que tu corazón está pensando. La gente lo lee. Cuando la gente se da cuenta que tú la estás usando, la gente se va del negocio. Por eso yo me enfoco en que entiendan. Cuando ellos entienden, compran productos. Es increíble, el tipo se hizo 9%. Ahí mismo. Yo al hecho de es increíble, ¿no era que no me gustaba eso? ¿No era que no me gustaba eso? Él y yo estamos soñando de que ellos sean libres porque la mujer se van a contar. No sé, ahí detrás de todo eso. Hay un sueño detrás de todo eso. Y la última, porque nos tenemos que ir, es la que un motivador, conoce en Colombia un motivador. Le dije, le fui a dar el plan. Y apenas me vislumbró que era amo y casi sale corriendo. Porque él era asesor de grupos de hambre, de no sé qué, de si sé cuánto, de otras compañías. Él daba motivación: supéralo, niñita, dale que tú puedes. Así, ay, Jesús, pues. Él daba ese tipo de motivación. Decía: yo soy motivador. A mí me invitan a motivar, decía. Y yo, ¿qué? Se chocó cuando me dio cuenta que era uno. Tipo, difícil de agarrar. Entonces un día le hice una pregunta. Yo le dije: ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 58 años. Yo le dije: ¿tú ya tienes lista tu jubilación, tu retiro? Y me dijo: es lo que más me angustia. ¿No has ahorrado? Dijo: no, tengo deudas. Porque yo ya me había hecho amigo de él. Me le acerqué un poco al corazón y empezó a hablar. Y me dijo: tengo deudas y no tengo claro mi retiro. Y yo le dije: ¿sabes una cosa? Yo te puedo ayudar con eso. ¿Tú sabías que yo me jubilé hace 2 años? Yo me jubilé y mi jubilación apenas está comenzando, pero ya se sigue. Y me divierto como loco, jubilado, divertido, imagínate. Y entonces me dijo: ¿qué hay que hacer o qué? Y le dije lo que te conté que digo. ¿Qué pasa si te quitas? Si eres coherente con todo lo que le dices a la gente, que se abran la mente, que aprendan cosas nuevas. ¿Qué pasa si eres coherente con eso? Yo era amigo de él y yo le dije: ¿y tú me crees que si tú y yo hacemos eso, yo te ayudo a conseguir una jubilación en 2 años? Y sacó la mano así y me dijo: choca, hagamos para eso. Y nos fuimos a auspiciar a una señora con él. Y tranquilo que yo le ayudo.
Nos fuimos a pisar una señora y fuimos y pisamos una señora y yo me saqué de la señora. Y esa señora me dio otra señora y yo fui y se las pisé. Y esa señora me dio otra señora y se las pisé y esa se salió loca con eso. Y agarró a hacerlo y se le calificaron 3 placas debajo. De un solo borrazo, 3 placas, unas señoras espectaculares y una es esposa de un congresista de mi país. Estuve en la pasada convención en Colombia con su guardaespaldas y todo. Se le calificaron debajo al señor y me dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo digo, tienes que trabajar, tienes que aprender, tienes que leer y tienes que quitarte todo ese miedo que tienes por dentro y empezar a colocarte frontalidad. Y me dijo, listo, hagámoslo. No era que no quería. No era que no quería. Está fascinado. Y el día que no lo llamo, sucumbe. Quiere chuchú. Quiere chuchú. Y es increíble, señores. Él dice, no me vaya de dejar de dar chuchú. No me vaya de dejar de dar chuchú. Qué linda la gente, señores. Qué lindo lo que podemos hacer si entendemos el negocio como liderazgo por cualquier ser humano para que persiga un sueño. Eso es hambre, señores. Nos vemos en la segunda parte.